Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las líneas, el programa semanal del programa del Magíster y el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, en que hablamos de nuestras sociedades, de lo que nos pasa como colectivo, de lo que hemos sido y somos, desde una perspectiva particular, que es la perspectiva de las ciencias sociales. Les recuerdo que están abiertas las inscripciones para el Magíster en Ciencias Sociales, que es el que auspicia este programa, ya para el próximo año, y pueden entonces consultar en la página web de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile las condiciones para la inscripción. Hoy día vamos a pensar desde septiembre, en lo que los últimos grandes eventos, acontecimientos de nuestra sociedad, de lo que ha sido Chile. Recordamos, ¿no es cierto?, los 50 años del ascenso al gobierno de Salvador Allende. Recordamos siempre el 11 de septiembre como uno de los momentos más trágicos, quizás el momento más trágico de la historia de Chile. Recordamos también las fiestas patrias este año en una situación relativamente complicada, que por lo menos tiene la ventaja, a mi juicio, de haber reducido un poco los gastos militares. Pero es un mes de reflexión de alguna manera, en que nos volvemos sobre nosotros mismos y al mismo tiempo estamos en el momento previo, como mes, de lo que va a ser uno de los grandes momentos históricos de nuestro país, que va a ser el proceso constituyente que se inicia con el plebiscito del 25 de octubre. Todo eso nos vuelve a hacer pensar en nosotros mismos. Y esta vez lo vamos a hacer en la compañía de un muy notable, y yo diría joven, historiador y periodista. Curiosamente, nació un mes antes del golpe militar del 73. Quizás eso lo haya marcado, sin saberlo, desde el vientre de su madre, lo haya marcado tanto para estudiar Chile como pocos lo han hecho. Él es Mario Amorós, es un periodista e historiador, tiene una licenciatura en periodismo y tiene un doctorado en historia, y ha escrito una veintena de libros, de los cuales muchos son sobre Chile, y son famosas sus biografías sobre Allende, sobre Pinochet, sobre Pablo Neruda, y este año se viene de publicar su libro más reciente, está trabajando ahora en otras cosas, pero sobre Chile, que se llama Entre la araña y la flecha, la trama civil contra la unidad popular, donde lo que muestra no es solo lo que fue el apoyo de cierto sector civil a la dictadura, al golpe militar y la dictadura, sino la trama, es decir, el modo como los sectores civiles y los partidos políticos de derecha y de centro se organizaron contra el gobierno de Allende y colaboraron y fueron un elemento activo en el golpe militar, aunque después hayan pasado a un cierto segundo plano porque gobernaron directamente los militares. Bueno, lo que vamos a hacer es una conversación entonces que yo quisiera partir, porque en este momento me contaba Mario que es un, como digo, periodista investigador, toda esta producción, además ha sido profesor en muchas universidades, escribe en todos los diarios del mundo y en diversas lenguas se traducen sus escritos,
Me contaba Mario que estaba trabajando ahora en la Pasionaria y por lo tanto en la Guerra Civil Española. Y entonces yo quisiera partir pensando en lo siguiente. En tu trabajo, Mario, y te doy la bienvenida, ¿qué elementos te llaman la atención comparativamente, en qué se parecen, en qué son distintos de los grandes eventos históricos que ha vivido España y Chile? Y en ese sentido debo recordar a los auditores y auditoras que, por ejemplo, en el caso chileno se habla de la transición. Se habla de la transición, como se habla en los países del Cono Sur, porque el modelo del cual se toman muchas de las categorías para pensar y realizar la democratización política es el de España, que se llamó la transición española. Y de ahí para adelante se le empezó a llamar transición a los países latinoamericanos. Bueno, Mario, muy buenas tardes y dinos, ¿qué cosas te llaman la atención en tu trabajo de semejanza y diferencia en los grandes procesos sociales chilenos y españoles? Bueno, primero que nada, gracias Manuel Antonio por la invitación. Un saludo para todas las personas que nos oyen, sobre todo de la Universidad de Chile. Bueno, es una pregunta realmente interesante, porque yo creo que en la historia de España y la historia de Chile, que son bien diferentes en el siglo XX, en España hubo solo un periodo democrático del 31 al 36, hasta que empieza la guerra civil, y después 40 años de dictadura y democracia a partir del año 77. En cambio, en Chile, como sabemos, hay un desarrollo democrático progresivo a partir del año 32 hasta el golpe de Estado del 73. A mí lo que me interesa de Chile, como a muchos otros investigadores extranjeros, es obviamente el periodo de la Unidad Popular y de la dictadura. Es el periodo central en la historia de Chile, sobre todo el periodo de la Unidad Popular, donde hay una gran cantidad de elementos interesantes para el estudio histórico. Y eso tiene que ver también con que en España es el periodo de la Segunda República, donde hay una verdadera primavera democrática, con el nacimiento de la política de masas, de la gran movilización de masas de la ciudadanía, con actores que van desde el potente movimiento anarquista de la CNT al socialismo, un incipiente partido comunista y las derechas que se organizan y se reorganizan para hacer frente al programa modernizador de la República. Ahí hay además grandes personalidades históricas que algunas ya venían atrás, sobre todo los líderes socialistas que son ya veteranos en la Segunda República, pero emerge, por ejemplo, la figura de Dolores Ibarruri, Pasionaria, que ahora estoy escribiendo su biografía, otros dirigentes políticos muy interesantes, y también el contexto europeo de ese momento en Europa, con el ascenso del fascismo en Alemania, en Italia ya llevan 10 años, y las potencias como, por ejemplo, el papel de la Unión Soviética, sobre todo en la Guerra Civil. Por tanto, son dos periodos muy interesantes, el de la UP y el de la República y la Guerra Civil en España, que obviamente se ha escrito muchísimo. Y ahí el desafío es, como historiador, aportar algo nuevo siempre, ¿no? A partir de la documentación de los archivos. ¿Y cuál sería, a tu juicio, claro, a veces es difícil, tienen que ser otros lo que digan, pero cuál sería a tu juicio el aporte nuevo, específicamente en torno, yo diría, por ejemplo, de las dos biografías, de la de Allende y la de Pinochet? Bueno, en la de Pinochet y en la de Allende, sobre todo en la de Pinochet, porque obviamente como en cualquier trabajo uno aprende con los años. La biografía de Allende la publiqué en 2013, la de Pinochet 2019, y por entre medias existe la de Neruda y la de Miguel Enríquez. Entonces uno aprende el oficio de historiador escribiendo libros de historia e investigando, ¿no? Yo de la de Pinochet me siento especialmente orgulloso porque obviamente es un personaje que detesto. Es la primera biografía que publico de alguien que detesto, la del dictador. Y bueno, ahí consulté la hoja de vida en el ejército de Pinochet. Soy el primer historiador que la ha podido consultar. Un documento muy importante de más de 100 páginas. También, por ejemplo, sus papeles que en la masonería se conservan en el archivo de la Gran Logia de Chile, que me permitieron precisar con un detalle hasta ahora nuevo su papel en la masonería, que es importante sobre todo porque revela algunas facetas de su personalidad cuando él era teniente en San Bernardo a principios de los años 40. Y para su periodo de detención en Londres también consulté y se hacía por primera vez los papeles de la Cancillería, de la diplomacia chilena, sobre cómo operó la diplomacia chilena para salvar al dictador cuando estaba en Londres. Además, como tú bien sabes, Manuel Antonio, porque has escrito mucho, sobrevivir al océano bibliográfico
y de prensa que hay sobre un personaje como Pinochet es una tarea titánica. Yo cité 100 periódicos, 100 y pico periódicos de más de 30 países. Toda la bibliografía sobre la dictadura y sobre el ejército chileno la cito. Es un trabajo tremendo, ¿no? Ser capaz de navegar en ese mar de libros y de reflexiones de otros autores es un desafío. Y ahora me veo sometido a eso con lo de Pasionaria, ¿no? Y en la Allende, bueno, aporté también una gran cantidad de documentos inéditos. Vi el archivo de Orlando de Letelier, por ejemplo, que se conserva en el Archivo Nacional y que es muy interesante para su trabajo como embajador en Washington. El 21 de septiembre se cumple un aniversario del asesinato de Letelier en Washington, ¿no? Así es. Entonces, bueno, su trabajo como diplomático y su archivo es muy, muy valioso. Vi también otros archivos, papeles de la masonería, en fin, toda una gran cantidad de documentos, porque son libros muy voluminosos, escritos, digamos, para el gran público, con una pluma amable. En el caso también de Neruda, por ejemplo, vi la documentación de un importante archivo soviético sobre Neruda, que me la tuvieron que traducir del ruso. Y ahí hay documentos muy interesantes para la historia de Chile. Por ejemplo, el primer viaje de Neruda a la Unión Soviética del año 49. Hay documentos de los archivos del Partido Comunista de la URSS muy interesantes. Oye, y centrarse en los personajes, las grandes personalidades, para bien o para mal, grandes personalidades, como en el caso de Pinochet, para mal. ¿Qué te lleva a reflexionar o qué reflexiones te dan lo siguiente? ¿Qué habría sido? ¿O cómo habría sido? ¿O cómo se puede pensar lo que fue la Unidad Popular sin Allende? ¿Qué le da a un proyecto, porque es un proyecto histórico, colectivo, que se venía fraguando, le aporta la personalidad particular de Allende y, en el caso de la dictadura, que también un proceso que venía planteándose en los distintos países de América Latina? Todos tienen, sobre todo los del Cono Sur, un tipo de dictadura relativamente parecida. ¿Cuál es la particularidad que le da Pinochet a ese proceso dictatorial? Claro, la historia nunca está escrita de antemano, ¿no? Yo creo que la figura de Allende es clave para la construcción de ese movimiento político y social que acaba siendo la Unidad Popular el año 69, que gana la elección ahora hace 50 años, el año 70, y que desarrolla aquel gobierno. Es una personalidad singular en la historia del siglo XX, porque Allende, que viene de una familia de clase media acomodada, hijo de notario, nieto de un gran chileno del siglo XIX, como fue Ramón Allende Padín, Allende tenía un gran patriotismo, en el mejor sentido de la palabra, un patriotismo republicano, de lealtad democrática, y eso fue importante en muchos momentos. Además, su adhesión a un marxismo no dogmático. Él supo ver en el mundo que le tocó vivir, el mundo, sobre todo ya a partir de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría, discernió bien cuál era el papel de la Unión Soviética, y cuando tuvo que hacerlo criticó diversos hechos de la Unión Soviética y en algún caso incluso expresó claramente que ese no era su modelo de socialismo. Pero tuvo la inteligencia política de entender que solo con una alianza con el Partido Comunista, que era un gran partido de masas, o que se fue construyendo como tal durante mucho tiempo, era posible que la izquierda fuera una alternativa de poder en Chile. Como tú muy bien sabes, hubo momentos difíciles en la relación entre socialistas y comunistas en Chile, pero prevaleció ese sentido también, yo creo que con generosidad por parte del Partido Comunista, de entender que ese era el camino para conquistar el gobierno. Y esa experiencia no se da en ningún otro país en el mundo de la Guerra Fría durante tanto tiempo, hasta la división del Partido Socialista en el exilio el año 79. Y Allende fue una persona también clave en el sentido de cómo le hablaba al pueblo chileno, sentido pedagógico de la política, de no creer en caudillismos ni en mesías, sino de explicar el programa, insistir elección tras elección con una fe casi religiosa en la posibilidad de victoria, ¿no? Y en el caso de la dictadura, bueno, tampoco estaba escrito. Todos sabemos que en la dictadura brasileña se sucedían los dictadores en la cima del régimen, también en la Argentina. Tampoco la uruguaya tuvo una personalidad tan marcada como la de Pinochet, seguramente Paraguay con Stroessner sí. Y ahí yo creo que Pinochet, él se ve de la noche a la mañana con que el mundo está a sus pies. El 11 de septiembre por la noche es elegido presidente de la Junta Militar, con aquel sentido rotatorio que iba a tener la Junta, que hasta el propio Mendoza iba a ser presidente de la Junta, según las manifestaciones
iniciales, pero él rápidamente se apuesta por un proyecto personalista y con mucha inteligencia política, porque a Pinochet ha habido muchas burlas sobre el personaje, pero él tuvo su particular inteligencia política de someter al ejército a su voluntad, crear la DINA también como un instrumento de hegemonía personal y apoyarse en los Chicago Boys, algo completamente insólito para una dictadura militar, y fue construyendo un régimen personal que la pretensión era prolongarlo hasta su muerte, como en el caso de Franco, ¿no? Porque él inicialmente previó que el plebiscito del año 88 fuera el año 96, a 16 años, en el año 80, cuando se impone la Constitución, y él pensaba en un régimen como el de Franco, en ese sentido de perdurabilidad, ¿no? No pensaba en una retirada a los cuarteles y seguramente confiaba en ganar ese plebiscito. Yo no sé si pensaba, yo creo que era un instinto, pero en fin, eso es una... Claro. Pero dime una cosa, de lo que tú dices, un punto específico, o sea, Pinochet no forma parte de quienes piensan, elaboran el golpe militar. Se sube oportunistamente en último momento. O sea, lo que él dice en lo que llama el día decisivo, en su libro El Día Decisivo, en que dice que él por ahí, por enero, ya estaba armando un grupo para pensar esta posibilidad, es enteramente falso. Sí, es básicamente un oportunista. Sí, y fíjate que él, como sabemos, hasta el último momento tarda, ¿no? Porque hay que pensar que Pinochet, en el 10 de septiembre del año 73, estaba a 15 meses de pasar al retiro. Hacía 3 semanas que había llegado a la cima de una carrera militar de 40 años y era comandante en jefe. Se jugaba la carrera militar, si no el cuello, al día siguiente con la sublevación militar, ¿no? Entonces él hasta el último momento mide muy bien el paso que va a dar, porque no era ninguna tontería. Si no salía bien, se podía frustrar tantos años de esfuerzos. Cuando uno ve su hoja de vida, realmente no era una carrera fácil llegar a general de la República, ¿no? Y él lo consiguió. Y efectivamente, él tiene toma esa decisión a última hora, y a partir de ahí, eso sí, como comandante en jefe de un ejército prusiano, de un verticalista, él opta por ese régimen personalista. Mira, te quería, antes de hablar de venir más hacia los días actuales, para pensar lo del estallido dentro de lo que es la historia chilena y las diferencias y semejanzas, una pequeña observación. En tu último libro, que se llama Entre la araña y la flecha, que es en el fondo el entramado político del golpe que prepara el golpe militar y que va a estar presente también en la dictadura, se habla de, y esto lo comentábamos antes de comenzar el programa, se habla de la dictadura, cosa que se usa mucho en Chile, la dictadura cívico-militar. Y yo siempre le digo a mis estudiantes que una de las tantas peleas que he perdido en mi vida, probablemente las he perdido todas, peleas conceptuales, intelectuales que he perdido, es el que no se le puede llamar cívico-militar a una dictadura. Incluso se habla de guerra civil. ¿Por qué no se habla de guerra cívica? Y se habla de... entonces, digo, lo cívico no va a ser nunca, una dictadura no podrá ser nunca cívica. Podrá ser militar-civil o civil-militar, dependiendo qué es lo que domina, pero lo de cívico nunca, porque lo cívico alude al celo por las instituciones y por la patria, al civismo. Y en cambio lo civil es, según los mismos diccionarios, es lo no militar. Entonces llamarle cívico-militar es darle un gran digamos, apoyo a la dictadura. Es darle un instrumento como de justificación. Era cívico. No, es que no era cívico. Fíjate que la paradoja, creo yo, es que si hay no gobierno, porque en Chile es sistema presidencialista, pero si hay un gabinete, o gobierno en el sentido del gabinete, cívico-militar, es el de Allende, con los 4 comandantes en jefe. Porque ahí es enteramente, ahí las Fuerzas Armadas están cumpliendo una función cívica, no una
función estrictamente militar, sino que están como institución al servicio del poder político cumpliendo una labor cívica. Te apoyo en tu batalla conceptual. A partir de ahora cambiaré esa fórmula, que es verdad que se utiliza mucho y seguramente de una manera poco reflexiva. Ahora, gracias. Oye, ahora vamos al historiador pensando sobre la situación actual. Y eso es ser interesante. Como historiador, además, tú tienes la ventaja que eres periodista, que tiene, a mi juicio, una visión, una percepción distinta a la del historiador. El aguijón del periodista es distinto al aguijón del historiador, y complementariamente yo encuentro que es una composición fantástica. Y en ese sentido, como periodista, historiador, ¿qué cosas de la historia nos dice algo sobre lo que ha sido o lo que puede ser, lo que va a ser lo que fue el estallido y lo que va a ser el proceso constituyente? Bueno, es una encrucijada histórica, ¿no?, la que enfrenta Chile. Tú viviste el plebiscito del año 88 y otros momentos muy importantes en la historia de Chile, y seguramente la trascendencia del 25 de octubre sí va a ser notable, ¿no? Porque obviamente nadie habla de que el apruebo no vaya a ganar. O sea, ese escenario nadie lo maneja, ni siquiera los sectores más ultras de la derecha, ¿no? Todo el mundo da por sentado que se abrirá el proceso constituyente y que posiblemente sea con la convención, con la asamblea constituyente, ¿no? Bueno, va a ser un punto de inflexión en la historia de Chile, de la misma manera que lo fue la rebelión. Y fíjate que ahí, parando con lo de la batalla conceptual, a mí el término estallido no me gusta nada, pero se ha instalado también en Chile, sí, y no me gusta nada, me parece feo. Pero bueno, porque yo creo que fue algo tan increíble que, no sé, la palabra rebelión, según el diccionario, tampoco es muy agradable, no tiene un sentido positivo, pero yo sí creo que fue una rebelión contra el modelo neoliberal, masiva, de millones, completamente inesperada, ¿no? Y estallido veo que lo utiliza mucho la derecha, ¿no?, para referirse a algo incontrolado, que genera violencia, sobre todo, etcétera, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, yo creo que lo que pasó en la primavera del año pasado y lo que viene ahora va a ser decisivo, marcará un antes y después en la historia de Chile, ¿no? Y ojalá que esa constitución se va a hacer y cambie lo que son las bases, los pilares de la sociedad chilena, ¿no? Es algo realmente necesario, porque el modelo chileno, tan elogiado durante tanto tiempo, es profundamente, como sabemos, profundamente injusto. Y hay una gran cantidad de situaciones que lo confirman, ¿no? Pero tú, en lo que has reflexionado, estudiado, visto, de lo que son las maneras institucionales de salir de las grandes crisis, es decir, por ejemplo, prácticamente todos los países latinoamericanos que salieron de la dictadura tuvieron, salvo el caso argentino, que no tuvo una nueva constitución por una razón muy simple, porque los militares no habían hecho una nueva constitución, habían suspendido la constitución anterior. Pero tú ves realmente las posibilidades de un proceso constituyente a partir de la experiencia, lo que he reflexionado, que pueda significar efectivamente la superación del orden generado por la dictadura, corregido pero no superado por los gobiernos democráticos, es decir, del orden neoliberal, o las trabas institucionales y, digamos, esta ruptura que hay entre lo político y lo social no pueden significar que tengamos lo que mucha gente teme y se habla a veces sin reflexionar en eso, pero digamos, hay que pensarlo y verlo cómo se puede no caer en lo que se llama el gatopardismo. Es decir, tú ves las posibilidades reales de una transformación, de que se inicie un proceso, porque la Constitución no asegura, pero que la Constitución signifique el inicio de un nuevo proceso social de transformación de la sociedad chilena, como fue
por ejemplo, del 38 para adelante, como fue el intento de Salvador Allende, etcétera, por supuesto que con coordenadas de contenido distinto. Sí, obviamente yo creo que se va a abrir un proceso constituyente. Ahí la derecha se reservó el tercio de la minoría de bloqueo. No va a ser nada fácil. Y va a haber otro desafío, es la participación. Es decir, todos sabemos de la elevadísima abstención que hay en Chile y obviamente eso tiene que corregirse, tiene que cambiar una participación masiva para reforzar el trabajo también de los constituyentes, ¿no? Y ahí también vamos a ver qué estrategia sigue la derecha, ¿no? Hemos visto los movimientos de Longueira en estos días. ¿Qué va a optar la derecha? ¿Por atrincherarse en una minoría de bloqueo y con lo cual no sale nada? ¿O negociar partes de lo que es el modelo, ¿no? Por otra parte, tampoco olvidemos, Manuel Antonio, que las constituciones hay muchas que son preciosas. La española garantiza el derecho al trabajo y hay casi 4 millones de cesantes. Es decir, estamos hablando de que son los pilares que inspiran una sociedad, ¿no? Pero después la batalla tiene que ser si gana el gobierno. Recordemos también que después de mayo del 68 en París, que fue algo tremendo, De Gaulle se afianzó y Mitterrand tardó 13 años en ganar la presidencia de la República, ¿no? Es decir, puede venir también los partidos del orden y las gentes de orden pueden también hacer prevalecer sus intereses, su poder en la sociedad, ¿no? En España, después del famoso 15M, ganó el Partido Popular con mayoría absoluta, ¿no? Entonces, bueno, va a ser un gran desafío, pero también es una oportunidad histórica y yo creo que muchos chilenos lo saben. Oportunidades como esta no va a haber muchas más en las próximas décadas. O se aprovecha la oportunidad para intentar corregir lo posible o al máximo las bases del modelo, o va a tardar mucho. Es un modelo que está muy anclado en la economía y en la sociedad y en las mentalidades en Chile, ¿no? Y es la mentalidad lo que ha llevado incluso a muchos intelectuales que en algún momento fueron progresistas a decir, no, si aquí la gente salió a las calles no para reclamar contra el orden neoliberal, sino para profundizar un orden que les permita realizar sus aspiraciones individuales. Y es evidente que hay un componente de individualismo, pero también hay una expresión de rechazo colectivo, de pérdida de legitimidad de un modelo económico-social. Eso es absolutamente así. Ahora, el gran problema, uno de los grandes problemas es, y tú lo señalabas, de lo que ocurre después de las revueltas, rebeliones, estallidos, o como se quiera llamar, que son las reacciones termidorianas, como se acuñó el término para la Revolución Francesa, es decir, la reacción conservadora. Ahora, mi impresión es que la oportunidad en el caso chileno es muy grande, como tú señalas, porque en ese sentido, y lo hemos dicho otras veces, hay una ventaja sobre las otras sociedades latinoamericanas que no tienen visto en su calendario esto que podríamos llamar, o que García Márquez llamaría, una segunda oportunidad en la tierra. Es decir, la oportunidad de hacer un cambio como nunca antes se había tenido. Así es, y ojalá que se pueda aprovechar esa oportunidad histórica, sí. Bueno, muchas gracias. Hemos conversado con Mario Amorós, un gran historiador y periodista español especializado en Chile y conocedor como pocos de las biografías de los personajes de la sociedad chilena, pero también de la sociedad chilena misma. Muchas gracias, Mario, por esta visita a nuestro programa. Gracias, Manuel Antonio. Y te digo que no has perdido todas tus batallas, porque yo todavía leo tus libros de los años 70 y 80 con Tomás Murián, que los tengo en casa y son todavía útiles para el trabajo hoy en día. Pero muchas gracias. Muchas gracias. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.